Bien, buenas tardes. Nosotros sabemos que todas las personas, o casi todas, tienen un episodio breve y agudo de dolor lumbar durante su vida, durante toda la evolución de su vida. Sabemos también en la consulta externa y vemos que prácticamente es una enfermedad que viene con mucha frecuencia a nuestra consulta. Muchas personas con dolor de espalda se van a recuperar. El laxo es prolongado, puede ser hasta en un año. Algunos desarrollarán una afección crónica u otros van a salir de la fase aguda en poco tiempo. Sin embargo, hay factores que van a determinar esto, ¿no? Entonces, esto nos lleva al concepto de lo que se denomina lumbalgia o lumbago. Tiene esas dos denominaciones. Como vemos, es un dolor o es una manifestación o malestar que refiere el paciente, y ese malestar lo vamos a entender como la tensión muscular o la rigidez que presenta el paciente, que lo localiza a nivel del borde inferior de las últimas costillas y del pliegue inferior glúteo, con o sin irradiación a uno o ambas extremidades inferiores, sin que ésta debe ser considerada de origen radicular. Entonces, específicamente toma la región lumbar, por eso el nombre de lumbalgia o lumbar o lumbago. Como les refería, este dolor puede tener diferentes clasificaciones y ya vamos a ver más adelante. Perdón. Vamos a ver según el tiempo de enfermedad, según la localización también, ¿no? Pero lo importante es que en la mayoría de los casos tenemos un dolor crónico que puede estar asociado o no con una discapacidad funcional y por ende también una incapacidad laboral. O sea, el paciente deja de asistir a su centro de trabajo, va a haber esa ausencia laboral, va a también asociarse la depresión del mismo paciente por sentir el dolor en forma continua y la ansiedad que muestra por no encontrar el alivio a su dolor. Todo esto va a limitar obviamente su calidad de vida. Entonces, de ahí la implicancia importante que debe tener esta enfermedad. El costo social y económico es bastante alto, ya que los costos indirectos incluso pueden ser más altos que los costos médicos directos del paciente. O sea, lo que implica que el paciente no haga su trabajo tanto para él mismo como para la empresa o el lugar donde se desempeña. Por lo tanto, esto atribuye aún más muchos puntos a favor para que se pueda definir bien esta dolencia. Y por ello hay diferentes guías clínicas en donde hay toda una gama de protocolos y pasos a seguir para poder hallar la causa y calmar el dolor en el paciente. Esta diapositiva sobre todo les refiero porque cuando hemos visto placas, quizás no tenemos en ese momento el recordatorio de cómo estos cuerpos vertebrales van a tener una apófisis articular superficial, una apófisis transversa, unas apófisis espinosas que son las posteriores, los cuerpos vertebrales y entre ellos las escotaduras vertebrales inferiores o superiores. Así también las articulaciones cigoapofisiarias y las inferiores. Entonces es importante tener en cuenta esto esto solamente es la estructura ósea. Obviamente que tenemos aquí lo principal, la estructura nerviosa que vamos a ver con el siguiente concepto. El concepto de lumbociática o ciática es cuando ya ese dolor se va a extender prácticamente desde la región lumbar hasta el talón. Y el paciente lo dice exactamente, me duele desde la cadera hasta el pie. Incluso el paciente puede decir, ha ido primero en la parte posterior, lo que le conocemos muchas veces en la población en general como la pantorrilla. Entonces,
Por ejemplo, cuando las raíces nerviosas se afectan en la hernia discal, entonces vamos a tener la denominación de ciática. Aquí vemos 3 cuerpos vertebrales. Vamos a ver en las flechas, nos indican hacia dónde se encuentra esta vértebra, dónde va a estar esta raíz, miren bien, dónde va a estar el nervio, hacia dónde sale este nervio, el ligamento, los ligamentos que vamos a tener en este caso anteriores. Ya hemos visto la imagen previa. Fíjense bien dónde están las apófisis espinosas y ahora fíjense en la siguiente, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, donde tenemos las raíces, donde tenemos el nervio, el disco intervertebral, el disco entre un cuerpo vertebral y otro. Entonces los compromisos se dan a esos niveles. Según epidemiología, vamos a ver que este cuadro es bastante frecuente, sobre todo la fase crónica. Es decir, no se ha hallado un alivio del dolor del paciente. Generalmente se presenta en mujeres, o sea, en el sexo femenino, entre los 45 y 65 años. Y vamos a ver que en una población global, en la población mundial, tiene una prevalencia de 9.4% la lumbalgia. Asimismo, produce mucha discapacidad en el mundo entero y se halla como en el 6.º lugar de las patologías que producen mayor carga de enfermedad y por lo tanto limitación de la actividad laboral. Es a nivel mundial, según esta revisión del 2018. Entonces es importante desde ese punto de vista, considerar que esta enfermedad embarga mucho su alivio para que el paciente mismo pueda desempeñarse adecuadamente. Sabemos también que la presencia del dolor o ciática, el dolor lumbociática o ciática a secas, así como se denomina, sugiere la lesión de las raíces nerviosas que van a salir de la columna lumbar. Y ya hemos visto anteriormente los orificios, los agujeros, los compartimientos en donde se encuentran estas estructuras nerviosas. Entonces, van a salir de la columna lumbar y van a llevar la sensibilidad a lo largo de todos estos miembros inferiores. Nosotros ya vamos a ver también una imagen en donde vamos a recordar la inervación, ¿no? Lo cual implica qué zonas desde L1 hasta S1. Entonces, este síndrome sí puede incluir además hipoestesias, o sea, reducción de la sensibilidad en ciertas áreas, alteraciones en la fuerza y en los casos avanzados y persistentes incluso llega hasta atrofia muscular. El paciente no moviliza bien ya sus articulaciones, las zonas por el dolor y eso llega a tener atrofia muscular. Obviamente, si el dolor no supera la región de la rodilla, entonces no debería hablarse de ciática. Y su causa generalmente en ese caso no suele ser por compromiso de lesión de raíces nerviosas. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Ya vamos a ver cómo es más o menos el mapeo nervioso para poder evaluar cuando hay compromiso de raíces nerviosas. Entonces, hay también, epidemiológicamente, hay diferentes estudios, ¿no? Y hay uno de los estudios de 54 países en donde la prevalencia del punto medio de dolor lumbar en la población en general fue de aproximadamente 18% y la prevalencia de un mes fue de aproximadamente 30%. En realidad es bastante alto esta prevalencia a considerar en el tiempo de vida de la población económicamente activa, o sea, los pacientes entre 40 hasta 60 años que están en la plena actividad laboral, van a ser afectados por esta dolencia. Y sabemos que se presenta más en el sexo femenino.
Incluso en referencia con el varón, se refiere que la mujer tiene un 20% más de riesgo de dolor lumbar en comparación con los varones. Ya vamos a ver también que existen factores de riesgo, de los cuales vamos a conocer. En cuanto a la etiopatogenia, en realidad hay un origen multifactorial. En el 90% de los casos responde a causas netamente vertebrales y paravertebrales. Vamos a ver que exactamente va a estar en esa zona el dolor y a nivel de los músculos paravertebrales. Pero hay que ver también que hay un 10% de esos 90% que se cronifica y hay que verificar por qué. En todo este dolor hay que considerar que, como es inespecífico, llega en primer lugar a nuestros centros de atención primaria. Entonces es muy importante que una dolencia que vamos a verificar incluso desde ya el serum. Y es un motivo de consulta externa muy frecuente. Prácticamente un 80% de pacientes van a visitarnos por ello. De ello vamos a tener que verificar cuál es la causa, ¿no? Según la clasificación etiopatogénica del dolor lumbar, tenemos así una lumbalgia mecánica, una lumbalgia no mecánica. La lumbalgia mecánica, en donde ya vamos a ver que hay factores como los provocados por los pesos que trasladan los pacientes, entonces van a provocar muchas de estas alteraciones estructurales, tanto a nivel discal, facetario, estenosis de canales, espondilolistesis, espondilolistesis cuando hay prácticamente una desviación de su eje, de las mismas vértebras, la escoliosis, la famosa escoliosis que también se da incluso desde que tenemos nosotros una mala postura al sentarnos desde pequeños, o incluso hasta el síndrome de la caudequina, con ya la producción de diferentes síntomas que van a llevar a una transferencia al paciente hacia los neurocirujanos. Aquí hay una sobrecarga funcional y postural, lo que provoca esta lumbalgia mecánica. En el caso de la lumbalgia no mecánica, ya hay otras causas. Y una muy conocida por nosotros los reumatólogos es la de esta causa inflamatoria que está provocada por las espondiloartropatías seronegativas. Yo ya les había referido en algunas clases al grupo que he tenido la suerte de conducir. Las espondiloartropatías vienen a ser diferentes enfermedades que cumplen como un denominador: dolor lumbar, factor reumatoide negativo y diferentes antecedentes que ya van a clasificarlos. Dentro de ellos tenemos la psoriasis, para hablar de artritis psoriásica, la presencia como antecedente de infecciones bacterianas o virales, la artritis reactiva, las espondiloartropatía seronegativa, que es la espondilitis anquilosante. Esta sí es una enfermedad netamente inmunológica. O el síndrome de Reiter, que también últimamente tiene una presentación baja en la mayoría de los pacientes y nos lleva también como antecedente a la presencia de enfermedades de tipo bacterianas y de transmisión sexual. Luego tenemos también la artritis por enfermedad intestinal. Entonces, todas ellas, que son 5, conforman las espondiloartropatías seronegativas, que van a tener una causa inflamatoria y van a formar parte de la lumbalgia no mecánica. De todas ellas, la más frecuente en presentación en nuestra consulta externa viene a ser la artritis reactiva. Luego, en segundo lugar, ya la artritis psoriásica. En tercer lugar, las espondiloartropatías de espondilitis anquilosante. O sea, no es algo muy frecuente que se presenta en nuestro caso. La lumbalgia en sí llega primero a la emergencia. A nuestro consultorio ya llega cuando son derivados, porque no ha habido una mejoría de acuerdo a los diferentes tratamientos que se le ha dado al paciente. Entonces ya hay que buscar la causa inflamatoria de tipo inmunológica.
Hay otras causas, las infecciosas, bacterias, micobacterias, hongos, espiroquetas, parásitos, que puedan estar provocando también este dolor. Y aquí también en micobacterias tenemos el mal de Pox, que también va a producir dolor en esa zona justamente lumbar, en muchos casos de los pacientes que se presenten ese nivel de afección. Tumoral es menos frecuente, pero puede haber tumores óseos benignos, malignos, metástasis o tumores intrarraquídeos. Y otras causas menos conocidas ya vienen a ser, por ejemplo, la enfermedad de Payet, la enfermedad de Charcot, la enfermedad de sarcoidosis vertebral. Son prácticamente raras. El dolor de espalda es una condición bastante compleja, multifactorial, como habíamos visto en la anterior diapositiva, que probablemente se desarrolla como resultado de la interacción entre varios factores de riesgo. Dada la alta incidencia de este dolor de espalda, muchas personas van a experimentar un episodio de dolor lumbar agudo al menos una vez en su vida, por diferentes motivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta estos factores de riesgo que van a tener una mayor incidencia con dolor lumbar. Entonces, con diferentes revisiones se ha visto y se ha sugerido diferentes factores. Unos físicos, por ejemplo, vamos a definir factores físicos de riesgo, es la obesidad, que es un tipo de estilo de vida y que es muy frecuente actualmente en nuestro medio. Nos trae a colación también determinar que con ello arrastra otro tipo de factores, de factores nocivos, que son el tipo de nutrición que tenemos, el tipo de actividad que tenemos, el sedentarismo en el paciente. Entonces es muy importante verificar este factor, la obesidad. El estar de pie mucho tiempo es otro factor. Entonces siempre se refiere que cuando uno hace alguna actividad de pie, debe tener entre 1 hora o 1 hora y media espacios de poder sentarse en algún momento, ¿no? Para poder disminuir también todo el peso que soporta la columna vertebral, la columna lumbar sobre todo en el paciente, y eso de acuerdo también en relación al peso del paciente. El otro factor muy importante es el levantar pesos fuertes, pesos que realmente son enormes. Ese es otro factor físico de riesgo. Entonces, esto, sobre todo el estar de pie, levantar pesos pesados, es físico. Ya añadiendo el estilo de vida poco saludable, tenemos la obesidad. Aquí también en la diapositiva vemos el fumar, o sea, el uso de tabaco. Son factores que van a tener implicancia en la presentación de las lumbalgias. Hay otros factores de actividad en el trabajo, actividad deportiva, inactividad, o sea, el sedentarismo, que entra también como estilo de vida. Hay mucha gente que sí hace deporte, hay también mucha gente que no lo hace. Entonces, eso es algo que ya tenemos que cambiar. Realmente con la nueva situación que tenemos actualmente en nuestra vida, nos damos cuenta que sí necesitamos hacer actividad física. Entonces, es importante empezarlo de una vez y no necesitamos salir. Bueno, en este caso porque tenemos que estar dentro de los lugares donde o vivimos o donde hacemos nuestro trabajo, pero hacer sobre todo actividad física. Empezando por la actividad de el caminar. El caminar, incluso dentro del trabajo, si ya estamos en nuestra área de descanso, en nuestro momento de descanso, el simple hecho de caminar ya nos lleva a poder salir de esa inactividad física. También tenemos unos factores importantes que influyen, son los factores psicológicos. El factor de la angustia, la ansiedad, la depresión y la expectativa de dolor. El paciente, incluso muchos, por ver a algún
familiar, algún compañero de trabajo que presente este dolor, puede también psicológicamente tener la idea de que puede tener el dolor él mismo, ¿no? Entonces es importante bajar esa ansiedad en el paciente. Otros factores hereditarios en realidad no son conocidos. Esto es lo que nos lleva, por ejemplo, a la espondilitis anquilosante. No se conoce en qué momento pueda tener, obviamente desde el inicio de su nacimiento, pero no se sabe en realidad en qué momento, no se puede prever o no se puede prevenir en el paciente el desarrollo justamente de esta afección. El paciente ya lo vemos en consulta porque tiene más, sobre todo tiene la limitación funcional de la columna. No puede flexionarse hacia adelante, flexionarse hacia atrás o extenderse o hacia los lados. Prácticamente es un paciente con una columna totalmente rígida. Entonces es importante identificar todos estos factores que a simple vista no le tomamos en cuenta, pero son importantes para ya el tratamiento de estos pacientes. Obviamente de un momento a otro no vamos a cambiar la obesidad, no vamos a cambiar la inactividad, el hábito de fumar de ese paciente, pero sí refiriéndole todo lo que conlleva, todo lo que va a tener adelante, y muchas veces hemos visto en gran cantidad de los pacientes, en un 50%, que el paciente al saber, al sentir el dolor persistentemente, al saber cómo va a evolucionar esto, entonces es un motivo para que vaya dejando estos factores de riesgo que están muy asociados al dolor lumbar que siente. Una clasificación que se utiliza muy frecuentemente en la lumbalgia es esta según el tiempo de presentación. Si es menos de 6 semanas, es aguda. Si es de 6 a 12 semanas, su aguda. Más de 12 semanas ya es crónica. O sea, más de 3 meses ya es crónico. Y justamente en la espondilitis anquilosante, uno de los criterios es la presencia de dolor lumbar por más de 3 meses. Es uno de los criterios. Aparte de la limitación de la plexación del paciente, o también en la verificación de sus límites en el test de Schober o en la distancia dedo-suelo, distancia occipucio-pared o la distancia mento-esternal. Entonces, son diferentes criterios que evaluamos en nuestro paciente. O sea, nuestro paciente de espondilitis anquilosante obviamente está dentro del tiempo de duración crónico de nuestro paciente con el dolor lumbar en esa zona. Recurrente cuando hay lumbalgia aguda en paciente que ha tenido episodios previos de dolor lumbar en una localización similar con periodos libres de síntomas de 3 meses. Y sí lo tenemos. Pacientes que nos han dicho, sí tuve un episodio similar hace un tiempo. Y nuevamente presenta esas recidivas, esa recurrencia del dolor. Y eso se ve también con un margen del 30% en los pacientes que ya salen de alta de haber padecido este dolor y pueden regresar nuevamente con estas dolencias, ¿no? Entonces, es muy importante esta clasificación. Esta es la que se utiliza más actualmente. Otra clasificación de la lumbalgia la tenemos por síntomas y signos. Tenemos así lo que les refería, la lumbalgia inespecífica, la lumbalgia mecánica, la lumbalgia específica con signos de alarma, y en el caso de la inespecífica generalmente es lo que vemos en emergencia, lo que va directamente a traumatología porque ha tenido quizás un factor asociado sobre todo el de trauma físico. Entonces ya ese dolor se va a irradiar a las nalgas, va a ser un dolor difuso, no cambia con las maniobras específicas, el paciente se ha golpeado en esa zona y está presentando esas dolencias. En la lumbalgia mecánica sí tenemos otras opciones y las más frecuentes son
la hernia discal, que hay que ver también qué tipo de paciente va a presentar. Si viene un paciente mayor de 80 años, yo no voy a pensar que es una hernia discal porque el paciente poco frecuente que haya levantado un peso mayor o que esté trabajando en ese momento. Entonces, en cambio, esta hernia discal se da con mucha frecuencia en pacientes entre los 30 y 50 años. Sin ir muy lejos, los pacientes que les llaman los pacientes que hacen el oficio de cargadores en los mercados. Ellos tienen generalmente esta presentación, esta causa, en la hernia discal. El dolor se irradia debajo de la rodilla, el dolor difuso, en este caso es el dolor en un solo lado, no es difuso, y cambia, mejora cuando se para, o sea, incluso como se para y se pone derecho, también cuando se pone una faja, le mejora el dolor. Y muchas veces, como le mejora el dolor con la faja, continúa haciendo en la misma actividad y empeora su problema. Entonces, este dolor también empeora al sentarse en estos pacientes, mejora con el reposo o al doblar la rodilla, ya que reduce la tensión del nervio ciático. Entonces, en estos pacientes es importante que ellos alivian su dolor, pero de ahí tienen que saber que también tiene mucho porcentaje de recidivas. Entonces, hay que explicarles nuevamente. Muchas veces es un poco difícil decirles que cambien de actividad, porque eso es lo que ya ellos realizan y que les lleva y es una parte importantísima de su actividad económica. Entonces, en estos casos hay que darle las terapias, los tratamientos adecuados y referirles que puede volver el dolor. En todo caso, tendrían que tener las medidas de prevención, los ejercicios adecuados, el no aumentar mucho de peso, la nutrición adecuada para que ello no suceda y sobre todo el uso de las fajas que utilizan también los pacientes que cargan estos pesos, ¿no? El caso de la osteoartritis, el dolor generalmente es unilateral, más bien empeora cuando el paciente se para y mejora cuando se sienta. O sea, es lo contrario de tener una lesión aguda, una hernia discal. Y en caso de la estenosis espinal, más bien el dolor es bilateral, empeora al pararse y también mejora al sentarse, pero es bilateral en este caso. Entonces, miren, hay que verificar bien estas características. Muchas se pueden parecer, pero hay que tener en cuenta si hay también algunos signos de alarma. Y acá justamente nos está poniendo al costado en este cuadro, lo que vamos a ver también en el siguiente. Uno de los signos de alarma es la edad mayor de 50 años, el haber tenido o tener neoplasias presentes, el haber consumido corticoides por N motivos, ya sea por alguna enfermedad inmunológica o por problemas de asma o por X motivo que a veces en las farmacias le dan de primera línea, les dan corticoide para calmar el dolor y eso también es inadecuado. La presencia de fracturas previas como traumatismos, la presencia de fracturas ya sea también por osteoporosis en el caso de pacientes ya más mayores, las infecciones, inflamaciones que se puedan dar por algunas bacterias, el síndrome de Caudequina, en donde sí el paciente específicamente va a demostrar o va a definir que tiene una hipoanestesia o anestesia en silla de montar, la disfunción vesical reciente, la incontinencia fecal reciente, esas son características, signos característicos de ese síndrome de Caudequina y que le va a llevar a la lumbalgia específica por este motivo, ¿no? Entonces, es importante este cuadrito para que diferencien por las causas más frecuentes que presenta el dolor lumbar el paciente. Manifestaciones clínicas, obviamente una buena anamnesis, hay que verificar bien cómo es el dolor. Explorar en forma minuciosa y tener en cuenta que hay 3 grupos sindrómicos, que hay el síntoma lumbar no específico, el dolor irradiado, ya la lumbociática, y el dolor en donde vamos a tener en cuenta los síntomas de alarma. Y esto aquí nuevamente el cuadro con ya un poco más completo, en comparación de la anterior diapositiva, en donde ya hay otros signos de alarma que hay que tener en cuenta.
que son en este caso también la rigidez matutina, la iritis, colitis, uretritis, que es la triada del síndrome de Reiter, la presencia de fiebre, que muchas veces al no ser definida bien su causa puede caer en el rubro de la fiebre de origen desconocido, en donde también podemos tener, mira, una causa lumbar, la movilidad muy disminuida, ya sea por la alteración del peso del paciente o el dolor que sea nocturno. Entonces, estos signos de alarma se completan a la anterior diapositiva. Entonces, hay que tener en cuenta de que el dolor lumbar tiene estos tres grandes grupos sindrómicos. Y es importante determinar bien, con una buena anamnesis, esas características del dolor. Específicamente, a veces el paciente no sabe referir bien qué tipo de dolor tiene, pero lo que él nos refiera va a caer dentro de estas características. O es punzante, mire, puede tener todas estas características. Alemán, tipo quemazón, tipo opresivo, le tiene como tirantez o tipo electricidad. O sea, de esta forma nos puede decir el paciente que es su dolor. Cuando se presenta más, cuando se presenta menos, cuando calma, cuando empeora, en qué momento del día el dolor se presenta con mayor intensidad. Todas esas características tenemos que referir al paciente. Clínicamente, ya una vez que el paciente está en el consultorio, vamos a inspeccionarlo, palpar y verificar también mediante las maniobras las características de ese dolor. Tenemos que ver desde que el paciente ingresa en bipedestación cómo está caminando. Luego, cuando ya se le descubre la región de la columna, sobre todo la región lumbar, tenemos que ver la simetría que tiene en esta región, pero viendo también la simetría de las otras zonas que están complementarias, desde que viene del hombro, la cresta ilíaca, los glúteos, la actitud de los miembros no caídos hacia un lado, hacia otro lado, porque nos puede estar dando sospecha de otras cosas, las curvaturas fisiológicas o patológicas que pueda tener la columna. Hay muchos pacientes que presentan, de acuerdo a raza también, algunas curvaturas más prominentes que otras, más pronunciadas que otras. Hay que explorar esa movilidad de la columna lumbar, su flexión, extensión, las inflexiones laterales. Es importante determinar la distancia, lo que les decía, dedo-suelo, o sea, el paciente debe flexionarse y llegar la punta de los dedos de las manos hacia sus pies. El famoso test de Schober, que es importante para determinar si hay una rigidez lumbar, y aquí justamente es lo que más se aplica en la consulta externa, en donde vamos a trazar una línea imaginaria entre las espinas ilíacas superiores y vamos a marcar un punto en la mitad de ella. Y aquí está. Hacia esta zona que ustedes ven incluso. Ahí se marca un punto. A partir de esa zona vamos a contar hacia arriba 10 centímetros. Y se refiere que hacia abajo son 5 centímetros. Cuando el paciente se inclina, lo normal es que aumente 5 centímetros más hacia arriba, o sea, 15 centímetros. Eso es lo normal. Que incluso hay pacientes más que son con una elasticidad mayor y puede llegar mucho más esa medida. Pero hay pacientes más bien que van a tener limitada esa flexión y puede aumentar solamente 1 centímetro, 2 centímetros, entonces ya estaríamos hablando de una rigidez lumbar. Se palpan bien esas apófisis espinosas, masas musculares paravertebrales para buscar puntos dolorosos. Obviamente lo que más nos va a ayudar también es la contextura del paciente, pero en todo momento tenemos que palpar bien las apófisis, las masas musculares, todo en esa zona.
¿Qué maniobras son más frecuentes? Estas maniobras que son muy conocidas por ustedes. La maniobra de la Segue, elevando el miembro afectado en un ángulo no más de 45 grados y el paciente implica dolor en esa zona. O sea, ya no puede hacerlo obviamente a 90 grados, es que decir que el paciente tiene la Segue negativo. Y hay la Segue posterior, o sea, hacia atrás. Cuando hacemos la flexión en 90 grados, pero en forma posterior del miembro inferior afectado y el paciente va a referir dolor. La maniobra de Braga, en donde vamos a tocar la punta del pie y en flexión, en extensión del miembro inferior, necesitamos flexionar la punta del pie hacia el paciente. Entonces va a haber un estiramiento de esta zona y va a haber positividad si es que el paciente siente dolor con él. La maniobra de Kearney es ya flexionando en 90 grados, o rodilla flexionada en 90 grados, y va a haber dolor cuando el paciente hace esta maniobra, si hubiera un compromiso en la región lumbar. La flexión dorsal del pie, que es un tipo de Braga también, pero estirando de tal manera que uno estira esta parte, entonces el paciente también siente dolor. Acuérdense que la inervación viene hasta el primer dedo del pie. Acá también esa flexión plantar del pie y es muy importante verificar también los reflejos rotuliano y aquileo del paciente por haber quizás algún compromiso neurológico en el paciente. Entonces, cuando se trata de una lumbociática, ¿no? Estas son las zonas más afectadas en ese lugar, desde L2 hasta S4. Cuando es L2, L4, los síntomas característicos, el paciente nos refiere dolor en la cara anterior del muslo hasta la rodilla, porque nos refiere, aquí me duele en esta zona. ¿Qué signo va a haber? Va a haber disminución de estos movimientos de la cadera, flexionando o extendiendo la rodilla y la pierna. Reflejo osteotendinoso, sobre todo el rotuliano, va a estar disminuido. Cuando es L5, el dolor se va a ir a la cara anterolateral de la pierna, dorso del pie y dedo gordo. Entonces, por eso es que hacíamos anteriormente la maniobra de la flexión dorsal del primer dedo del pie. Signos: disminución, dorsiflexión del pie, inversión y inversión del pie y extensión del dedo gordo. Cuando es afección de la raíz de C1, el dolor es irradiado de la cara posterior de la pantorrilla. El paciente lo refiere exactamente. Me duele sobre todo detrás de la pierna y llega hasta el pie. Aquí, sobre todo el reflejo aquileo va a estar disminuido. Y va a haber una disminución de todos los movimientos de los pies, ¿no? Cuando ella más abajo, S2, S4, el dolor ya va a ser en la región sacra, zona perineal. Entonces aquí ya esto está referido generalmente al síndrome de la caudequina. Hay disfunción vesical intestinal, el paciente tiene incontinencia intestinal, entonces tiene la hipoestesia en silla de montar. Entonces esto sí, estas características, si vemos en el paciente, obviamente es una interconsulta inmediata a neurocirugía. Tienen que sacar resonancia y verificar si es necesario la cirugía. En esta zona, aquí recordando la inervación, L1, L2, L3, L4 y mi L4, hasta acá, L5 que agarra toda la cara lateral de la pierna y se va hasta los dedos del pie del 2 al 4, dermatomas en esa zona, y aquí tenemos un cuadrito muy simpático en donde vamos a verificar cómo me dice el paciente. Esto es bien frecuente con la lesión de L4. Me duele desde la cadera y se va hacia adelante, hacia la pierna. Incluso me refieren aquí, en la canilla, todavía ellos dicen, ¿no? Así la denominan. O me viene desde atrás, arriba del glúteo, a la parte lateral hasta el pie.
igual. Nótese tocando incluso la zona del nervio ciático. Voy a encontrar adormecimiento en esta zona, con L4 por encima de la rodilla en la parte interna, con L5 la parte lateral, interna y hasta el dedo gordo en la región dorsal. O en S1, la región de la pantorrilla y la planta del pie. Entonces, es importante tener en cuenta estas disminuciones de la sensibilidad. Luego, la debilidad motora, obviamente, también va a estar alterada. Entonces, tenemos que verificar, a ver, ¿qué es lo que me puede decir que esto está afectado en el examen de selección? Entonces, la llamada sentadilla. El paciente no va a poder realizar esa sentadilla porque va a estar alterado, entonces su cuádriceps va a estar limitado. La caminata con talones, nos le referimos caminata con talones, o la caminata sobre más bien los dedos del pie, o sea, en punta, en puntillas. Entonces aquí me va a referir la afectación de ese uno. Los reflejos, obviamente, tienen que ser evaluados. Entonces es importante tener en cuenta ya en una lumbociática los compromisos de estas raíces nerviosas. En el examen neuromuscular, para hacer un resumen, entonces lo más común que hemos evaluado, la SEGE, Bragar, tiene una sensibilidad de la SEGE de 80%, ¿sí? Entonces es importante verificar bien esto. La positividad de estas maniobras indica la presencia de una radiculopatía, aunque obviamente que ya en forma poco específica, porque ya lo más específico lo va a dar una resonancia. La exploración de puntos dolorosos en todo el trayecto del dolor también va a ser importante. La exploración motora, tienen que verificar bien los pulsos también en el paciente, los reflejos osteotendinosos. Entonces, en este caso, está haciendo la maniobra de la SEGE, miren, 40 a 45 grados según las revisiones, acá lo está llevando hasta 50 grados, y cómo es el nervio ciático, cómo es el trayecto de nervio tibial, nervio peroneal, y está siendo prácticamente estirado y produce el dolor en la zona afectada. Ante esto, la transferencia urgente a neurocirugía cuando hay estos síntomas. Es importante tener en cuenta. Incontinencia de esfínteres, alteración de la marcha, síndrome caudequino. Entonces, esto ya lo ve neurocirugía. Para ver el diagnóstico, ¿qué voy a hacer ante mi paciente? No todas las enfermedades les voy a tomar exámenes de laboratorio. Cuando es la fase aguda del dolor lumbar, no necesito hacer eso. Pero sí es importante tener en cuenta que hay otras imágenes que puedo tomar, radiografía, tomografía, resonancia, pero determinando bien que el paciente tenga los signos de alarma adecuados. Cuando los dolores son de uno, a veces el paciente dice, ayer me empezó el dolor, entonces hay que verificar incluso las contracturas musculares que pueda tener, la actividad que ha hecho previamente para que pueda tener quizás esa contractura. Entonces aquí ya vemos según qué tipo, qué causa estamos sospechando, es que ya podemos pedir los exámenes adecuados. En el caso de una lumbalgia inflamatoria, obviamente sí me van a ayudar los reactantes de fase aguda, van a estar elevados. El famoso antígeno HLA-B27 va a ser positivo en la mayoría de los casos de espondiloartropatías seronegativas, que es espondilitis anquilosante en la cabeza, lo más frecuente, pero no nos ayuda en la mayoría de los casos, o sea, en sí, o sea, ayuda en un 30% de los casos de espondilitis anquilosante, de tal manera que no se hace tan necesaria su solicitud, ya que también es un examen bastante caro. Generalmente se pide con fines didácticos, de docencia o con fines de investigación, pero específicamente es las características clínicas lo que nos hace evaluar al paciente y definirlo como una espondilitis anquilosante. Entonces eso lo podemos ver en la placa de ayuda, en la resonancia, más sus características clínicas que pueda tener el paciente.
En lumbalgia visceral vamos a ver si va a haber alguna víscera afectada que esté provocando ello, las infecciones, obviamente va a haber una elevación de los reactantes de fase aguda y aquí sobre todo hay que ver los cultivos y la serología para los diferentes gérmenes que se le ha solicitado al paciente. O en el caso de que haya ya tumor, ya tendría que haber algún marcador tumoral. O también el hemograma, los reactantes de fase aguda que sean necesarios para determinar. Los estudios de imágenes, lo que más utilizamos, lo que más está a la mano es la radiografía que se va a pedir en proyección anteroposterior y lateral y conteniendo al paciente de pie sobre todo en lo posible, puesto de que sabemos que en algún momento quizás el paciente no se pueda sostener de pie, entonces en ese caso se tendría que ser en decúbito, pero lo ideal es que sea con el paciente de pie. La ecografía de partes blandas para poder detectar sobre todo masas tumorales, o la resonancia magnética que sí nos da una ampliación sobre todo de lo que podemos estar sospechando como causa de la lumbalgia. Entonces, algo que les quería referir también acerca de las afecciones viscerales. El dolor también se puede referir a la parte lumbar de muchas afecciones viscerales, incluidas las enfermedades de los órganos pélvicos. Por ejemplo, en el caso de varones, la prostatitis, en el caso de mujeres, la endometriosis, o la enfermedad renal en uno u otro caso, como los cálculos renales. Muchas veces al tener cálculos renales el paciente dice, me duele el riñón, ¿no? Porque justamente es la zona de la lateral de la columna es la que le duele. Entonces hay que determinar bien también con el estudio adecuado. En esos casos nos va a ayudar una ecografía quizás o una resonancia. O también para ver en la enfermedad gastrointestinal, el aneurisma aórtico que esté presentando el paciente y que pueda ser causa de dolor en la zona lumbar. Para tratamiento, nuestro paciente viene a nosotros porque tiene dolor. El primer objetivo es aliviar ese dolor. Luego, disminuir la discapacidad que presenta el paciente por el dolor. Entonces, al aliviar el dolor, nosotros ya vamos a mejorar esa discapacidad que también, sobre todo, va a mejorar con la terapia física, que va a ser sumamente importante en estos casos. Y tercer objetivo es prevenir las recidivas, porque si bien ya le vamos a dar de alta a nuestro paciente, pero vamos a ver que hay un porcentaje grande que va a venir con recidivas. Así, para ver nuestro diagnóstico de paciente con lumbalgia aguda, una lumbalgia aguda, presenta signos de alarma, no presenta signos de alarma, entonces manejo del dolor, no hay que hacerle examen de laboratorio, no hay que hacerle imágenes. Si presenta signos de alarma nuestro paciente, tengo que manejar el dolor y referir al especialista, ya sea traumatología, reumatología o neurocirugía. Y en los dos casos nos va a ayudar la terapia física, que es la otra especialidad que es de mucha ayuda en nuestros pacientes con lumbalgia, sobre todo aguda y crónica. El manejo del dolor, vamos a ver posteriormente, hay una escala analgésica. Hay una escala analgésica en donde vamos a tener, se alivia con el paracetamol o con los AINES, ¿hay alivio sí o no? Si hay alivio y el tiempo de enfermedad es mínimo, entonces se le da sobre todo el alta con la terapia física. Tiene que estar activo, o sea, no sedentarismo, no tiene que estar solamente echado en la cama y no debe usar fajas ni corsets. En el caso de que no haya alivio del dolor, ahí sí ya, aparte de la terapia física, tiene que ser más dirigida. Hay que hacer un tratamiento ya en la segunda escala de analgesia, que vamos a ver también en la siguiente diapositiva, y iniciar tratamiento con opiáceos. Al inicio, los opiáceos menores, luego, si no hay alivio, ya usamos los opiáceos mayores, pero siempre reevaluando los signos de alarma.
Esta es la escalera analgésica de la OMS, modificada, en donde tenemos, en el caso de la lumbalgia, utilizar primero paracetamol. Sabemos muy bien que muchos con paracetamol ya vienen tomando paracetamol, así que de frente lo que tenemos que usar sobre todo son AINES. Pero muchas veces el paciente no mejora con AINES, entonces ya usamos quizás la combinación de tramadol con paracetamol, que creo es muy conocido también con ustedes, el denominado Saldiar es el más conocido, pero hay otras marcas, ¿no? O la codeína. Si aún así no hay mejoría del dolor, ya pasamos a los opioides mayores. Ya estamos hablando de morfina, metadona, oxicodona, buprenorfina, incluso ahora tenemos parches de buprenorfina o de fentanilo, de oxicodona. Entonces, ya se utilizan opioides mayores, pero ojo que esto ya nos va a traer mayores reacciones adversas. En cuarto lugar, ya si no mejora con esto, ya obviamente necesita tratamiento de neurocirugía. Pero mientras hay esta escala terapéutica, escalera analgésica de tratamiento, hay algunos fármacos que van a ayudarnos, como son los corticoides, que son de mucha ayuda en estos pacientes, sobre todo que tienen problemas inmunológicos. Utilizamos unas dosis bajas de corticoides, o los anticonvulsivantes en algunos pacientes que lo requieran. Y para los efectos adversos tenemos que estar utilizando de hecho los gastroprotectores, sobre todo los antieméticos o laxantes si es que el paciente tiene compromisos de síndrome de Caudequina. O en el caso de tratamientos antitumorales, si la causa más bien es tumores, ¿no? Entonces hay radioterapia, quimioterapia. Esta es la llamada escalera analgésica que se utiliza para la lumbalgia. El tiempo en realidad lo define la evolución del paciente. También tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente no solamente viene con dolor específico, sino también con el compromiso de las estructuras aledañas. Y la primera estructura aledaña vendría a ser los músculos. Entonces hay que dar, al tener ese dolor en esa zona, va a tener contractura muscular. Entonces se utiliza su AINE, su relajante muscular, no más de 2 semanas. La terapia aplicada localmente, hielo o calor, muchas veces compresas de hielo, compresas calientes. En este caso el reposo hay que evitarlo, hay que más bien hacer ejercicio, la fisioterapia. Y si ya no hay respuesta, ya tenemos la escalera terapéutica, ¿no? La escalera de la OMS, los opioides, el uso de opioides. En realidad, para llegar al uso de opioides menores, incluso hay que todavía ver esos AINES, hay que ver el relajante, hay que ver la terapia local para recién acudir al otro. Este acá. Entonces, como monoterapia no se utiliza paracetamol como les refería. Siempre se sugiere AINES como tratamiento de primera línea. Luego ya agregar el relajante muscular, si el dolor persiste, luego de iniciar el tratamiento con AINES ya tendría que utilizar un opiáceo menor o un opiáceo débil, ¿no? Antes de este cuadro, que es interesante, el tratamiento no farmacológico. Cuando es no farmacológico, quiere decir todo lo que me va a ayudar fuera de los fármacos. Mucho les decimos, no se sugiere reposo en cama. Se sugiere más bien que el paciente haga actividad física. La terapia de movilización que lo hace el rehabilitador es importante. Y tampoco el uso mucho de las fajas o corsés, porque esto más bien le provoca más bien rigidez al paciente y luego hay que movilizarlo nuevamente. Entonces es importante esta terapia, masajes, la termoterapia, a veces en las piscinas de hidroterapia caliente, la electroterapia, la presencia de TENS, analgésicos, esto da un efecto analgésico y relajante, las tracciones, la crioterapia, la colocación de compresas de hielo,
¿no? El que el paciente realice actividades con los aparatos en medicina física, los vendajes funcionales en algunos casos, pero sobre todo hacer movimiento, eso es lo que se refiere. Entonces ahora sí, vemos acá, ¿no? Las modalidades de tratamiento, para dolor lumbar agudo, para dolor lumbar crónico. El reposo, como le refiero, no hay eficacia en ambos lados, la evidencia es importante, se ha visto que no hay eficacia. El ejercicio para el dolor agudo no es importante, más bien te da más dolor. Pero para el dolor lumbar crónico, sí, el ejercicio, el movimiento, la actividad es importante. Los analgésicos en ambos casos es importante, pero cuando ya es en forma crónica, ahí los AINES y los analgésicos no me van a ayudar mucho. En el caso de los relajantes musculares, para la parte aguda, analgésicos, AINES, relajantes musculares, ojo, el dolor lumbar agudo es satisfactorio, que tiene una importancia adecuada. En cambio, va a ser limitado o moderado para el lumbar crónico, porque ya lo utilizó y no le calma. El antidepresivo, más bien aquí, va a tener una moderada evidencia de que no hay eficacia en estos casos. La manipulación es importante en estos pacientes. Aquí ya full terapia física, ¿no? Terapia física. Las inyecciones, llamadas inyecciones epidurales, que lo hace el consultorio de terapia del dolor o la especialidad de terapia del dolor, que son los anestesiólogos, ¿no? En estos casos, en la columna, obviamente nosotros no hacemos infiltraciones en la columna, pero ellos sí lo hacen con fluoroscopía y todo eso, ¿no? Entonces hay inyecciones epidurales, infiltraciones locales, entonces se ha visto que quizás hay una moderada mejoría en el dolor lumbar crónico. Y un poco limitado en el dolor lumbar agudo. Otro importante es la terapia conductual, que ya vamos a ver las conductas de postura que debe tomar el paciente, en donde hay diferentes, que nosotros mismos debemos acostumbrarnos a, desde el momento de sentarnos, pararnos, caminar, echarnos. O sea, hay diferentes formas que debemos ya tomar como una rutina en nuestra vida. La tracción no es prácticamente en ningún caso es adecuada. Ni tampoco la ortesis y la acupuntura, obviamente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que sí se ha logrado con evidencia que ayuda al paciente. Y nuestro paciente, ¿qué evolución va a tener? Nuestro pronóstico va a ser muy bueno cuando la lumbalgia es aguda. Prácticamente el 90% de nuestros pacientes mejoran en 3 días y hasta 6 semanas, o sea, un mes y medio. Pero hay que tener en cuenta, según los factores de riesgo o de alarma que tenga el paciente, un 60% regresa con ese dolor. O sea, tiene recurrencia. Miren, más del 50% de pacientes. De 10, 6 van a regresar con el dolor. Quizás sean obesos, quizás fuman, quizás no hacen ninguna actividad física. O sea, hay muchos factores de alarma que nosotros tenemos que corregir. Entonces hay que tener en cuenta ello para la evolución. En realidad tiene buen pronóstico esta enfermedad, lumbalgia, lumbociática, pero hay que mejorar mucho los factores de riesgo, los signos de alarma que tiene el paciente. Y para ello, la prevención. Los 3 pilares fundamentales en la prevención es evitar levantar pesos, la higiene postural y los ejercicios. O sea, levantar pesos se refiere a que cuando tengamos que recoger algo del suelo, debemos doblar ambas rodillas, no con las rodillas estiradas levantar el peso. Tenemos que doblar ambas rodillas y levantar nuestro peso del suelo. No debe haber rotaciones de rodillas al recoger la carga. O sea, a veces el paciente puede recoger algo y ahí inmediatamente se dirige hacia otro lado para dejarla, ¿no? Eso es lo que frecuentemente hacen los cargadores. Entonces ahí es donde viene el problema, no solamente en la columna, sino también en la rodilla. Y puede haber incluso, eso puede dar como consecuencia de roturas de ligamentos. Y el dolor en columna es persistente cuando tienen
ese factor. Otro, evitar llevar bultos o pesos por encima de los hombros. Entonces, esto también es otra de las cosas. Bueno, ¿quién no que tenga hijos ha cargado a sus hijos, sobre todo los varones, ¿no? Que ha cargado a sus hijos en los hombros. Entonces, lamentablemente, ese es algo que no se debe hacer continuamente, ¿ya? Luego, el otro pilar, que es la higiene postural. Cómo conducirnos, cómo echarnos en la cama. De cúbito supino, boca arriba, miren, y muchas veces ni siquiera nos ponemos una almohadita en esta zona de flexión de la rodilla. No hacia todos lados, porque ahí sí estaría totalmente doblada nuestra columna, solamente en la zona del hueco popliteo. Lo ideal es que nuestra forma de dormir sea de cúbito lateral, pero de esta forma, no así boca abajo. Lo ideal para sentarnos es que nuestro asiento esté más bien erecto, o sea, aquí firme, y no de esta manera. Y teniendo, quizás miren, ven nuestros miembros inferiores en 90 grados con una almohadilla, un cajoncito, algo, ¿no? Esta forma es la que nosotros generalmente hacemos, todos. O para realizar actividades, tener algo que nos ayude y no inclinarnos, así estirarnos y traer el peso hacia nosotros. O sea, estas simples cosas como nos vamos a dar cuenta que en realidad son actividades y hay muchas más, si buscan en internet, para que tengamos dolores lumbares, ¿no? Al estar de pie por un largo periodo, cambiar de posición los pies, esto también nos ayuda a que tengamos cuidado personal para evitar los dolores lumbares. El calzado adecuado, también sobre todo las mujeres, que como no nos gusta los zapatos de taco. Lamentablemente eso a la larga sí vamos a tener problemas, de hecho. Entonces, el caminar con espalda recta, calzado adecuado, es cuestión de rutina, ¿no? Es cuestión de rutina. Y el tercer pilar son los ejercicios, pero debe ser constante, o sea, no que hice solamente cuando me dolió y de ahí ya lo dejé. Tiene que ser constantemente la realización de los ejercicios para que haya una rehabilitación adecuada. Lo que nos va a ayudar sobre todo si es que tenemos alguna rigidez, alguna contractura, es previamente calentar la zona con un baño caliente o unas compresas calientes. Lo ideal en todo momento para el dolor de columna, incluso para nuestros pacientes con espondilitis anquilosante o las espondiloartropatías seronegativas, es la natación. La natación es un ejercicio completo, muy completo para el paciente que tiene problemas de columna. Evitar sedentarismo, procurando caminar al menos 1 hora diaria en una superficie llana, ¿no? No una caminata pues que tenga que subir cerros o desniveles. Lo ideal es que nuestra caminata sea en una superficie totalmente plana. Entonces, estos son los ejercicios. O sea, ¿qué concluimos con esto? La patología es frecuente, de hecho. La lumbalgia, la lumbociática es frecuente. Hay que detectar esos signos de alarma para poder ver cómo vamos a manejar al paciente. Tratamiento de primera línea, ya hemos visto que si bien es cierto la OMS recomienda paracetamol, pero en la práctica nuestro tratamiento de primera línea son los AINES. Luego ya subiendo de nivel ya tenemos la opción de ayuda de los opioides, sean menores o sean mayores. Los relajantes musculares si se utilizan tienen que ser no mayor a 2 semanas. Y sobre todo dar mucho interés a la prevención, ¿no? En los 3 pilares que les he referido. En nuestra época, lo que más tenemos es la actividad al frente de una computadora. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Nuestra pantalla frente a los ojos, más o menos a qué distancia debe estar. Nuestro cuerpo, cómo debe estar.
los pies apoyados en el suelo o sobre un reposapiés. A veces tenemos un cajoncito, qué sé yo, ¿no? Eso nos ayuda, de qué distancia debe estar la mesa, los hombros relajados, la espalda pegada, ¿no? Y ajustar siempre la distancia entre la mesa y la silla, eso también es importante, porque después van a venir las consecuencias. Ahorita como jóvenes que son ustedes, todavía no lo sienten, pero esto es lo que debemos prevenir, ¿no? Empieza la normal disposición de la estructura ósea cuando ya se es mayor y el paciente mayor incluso no quiere usar bastón. Entonces, tenemos que ayudar a que no lleguemos a esta actitud postural, que sí se puede lograr corrigiendo, previniendo esos factores, esos signos de alarma, para que tengamos sobre todo una correcta postura de nuestra columna y evitar ello, ¿no? Bueno, jóvenes, es importante verificar, sí, claro, es importante verificar sobre todo el entendimiento que hayan tenido, las preguntas, si me lo pueden pasar, no sé, por WhatsApp o quizás a través de levantar la mano, si tienen alguna duda. A ver, dime, Joel, cuéntame. En ese caso de los AINES, exactamente se le tiene que poner a cada paciente, pero en el caso de que no tenga una buena tolerancia a los AINES, tal vez sería el paracetamol la mejor vía en su reemplazo. Claro, el paracetamol es el de primera línea, pero ahora tenemos incluso mejores opciones en cuanto a la dosis. Y ustedes ya saben que existe el paracetamol de 1 gramo, que va muy bien en los pacientes. Ya no el Panadol, el paracetamol de 500 miligramos que le damos cada 8 horas. El paracetamol de 1 gramo hemos evaluado y hay estudios que refieren que hay muy buena disminución del dolor agudo en pacientes que no tienen muchos factores de alarma, ¿no? Muchos factores de riesgo. Entonces sí les mejora. Ahora, obviamente, tenemos N-AINES, pero hay algunos que no tienen, pero también tenemos medicamentos que, que no necesariamente son AINES y que pueden ayudar, ¿no? Que son los relajantes musculares. O también ahí es donde ahí es donde también cobra importancia el consultorio de terapia del dolor, donde realizan las infiltraciones específicamente en la zona afectada. Y eso también ayuda mucho a estos pacientes que tienen intolerancia a los AINES. No sé si respondí a tu pregunta, Joel. Sí, gracias, doctora. Bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran quizás alguna algo que hayan leído también, que es importante, que quizás se han preparado, también han leído además, está bien. A ver, sí, Joel, dígame. Sobre las compresas frías y calientes, exactamente ¿cómo tienen que aplicarse y por cuánto tiempo tiene que estar uno con esas compresas? ¿Y tiene que Ya. hacer alguna cosa adicional como ejercicios, aparte de ello? A ver, las compresas calientes se indican sobre todo en el dolor lumbar crónico y cuando hay una contractura muscular adyacente. O sea, en esos casos, si el paciente nos refiere, tengo como rigidez, que no me puedo mover para un lado, y nosotros al evaluar verificamos eso, y no está roja la zona que estamos examinando, entonces
le ayudamos con relajantes musculares y ahí va compresas calientes. La compresa caliente generalmente se refiere que esté por 15 minutos, porque ese es el tiempo, de 10 a 15 minutos es que ya se enfría la compresa. Y nuevamente tiene que, algunos utilizan esas almohaditas, no sé si ustedes han visto, almohaditas que se calientan en el microondas, que son muy, muy prácticas para estos casos. Las calientan en el microondas a 1 minuto, le ponen al paciente sobre una toallita o sobre un pañito delgado, no directo porque siempre puede quemar la piel, entonces sobre un pañito lo mantienen ahí, incluso a veces lo tapan, porque en terapia física le tapan con su frazada 15 minutos y nuevamente la calientan otra vez. Entonces eso lo puede hacer 2 veces. 2 veces, luego de eso ya le hacen como ha distendido, ha relajado esa zona, entonces ya le empiezan a hacer sus ejercicios al paciente o el paciente empieza a hacer sus ejercicios y nota mejor disponibilidad para eso. Entonces, y lo ideal es que sea diario durante 15 días. Eso es lo ideal. Pero en la práctica, cuando viene a terapia física, obviamente terapia física en su mejor momento le puede dar al paciente lunes, miércoles y viernes, o sea, interdiario. Pero si el paciente lo va a hacer en su casa, porque es algo que sí se puede hacer en la casa, entonces sería lo ideal que sea diario por 15 días, 15 minutos. De preferencia en la noche, porque el paciente se pone la compresa o se pone la almohadita, hace un ejercicio y luego se cubre bien, se seca previamente, se cubre bien ya con su ropa de algodón que le calienta y ya hasta el otro día. Incluso después de eso se recomienda en algunos casos, hay unos pacientes que sabemos que tiene un efecto placebo, pero algunos pacientes y la mayoría quiere usar su gel, ya sea diclofenaco, sea Voltaren, sea de diferentes tipos, hasta, no sé, tienen diferentes cremitas o geles. Entonces se puede echar para que ayude a calentar más la zona y ya se pone su ropa y hasta el otro día. Mejora hasta un 80% el dolor en esa. Pero como les digo, tiene que ser algo frecuente, es una rutina, no es que yo, me acordé, me pongo mi ahorita y de aquí a una semana me la pongo de nuevo, no hay mucho beneficio en ese caso. Tiene que ser algo continuo para hacer una terapia. ¿Sí, Joel? Gracias, doctora. Bien, de nada. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? ¿Alguna participación? Sí, doctora, una pregunta. Dime, David. Y, buenas tardes, doctora. Y en aquellos pacientes que tienen como trabajo netamente estibador o que cargan peso, por ejemplo, aquellos trabajadores de tiendas, por ejemplo, Sodimac, que andan con su Claro, corset, que están constantemente, o sea, netamente su oficio, habría claro. que decirles que prevengan de alguna manera el dolor, o sea, ya en estos casos, en estos trabajadores, no es tanto el hecho de si les ocurre o no, sino cuándo, ¿no? Claro, claro, es una actividad muy frecuente ahora, los estibadores, las personas que cargan, los que cargan cajas grandes, y por eso los vemos incluso con sus cinturones en la cintura, ¿no? O sea, unas como fajas en la cintura. Prácticamente es oficio y es muy difícil decir cambia de oficio, cambia de eso, porque es lo que les da de comer. Entonces es importante para ellos, muchos vienen por esos dolores, pero es muy importante que después ya conozcan qué deben hacer. O sea, no deben aumentar de peso, deben tener una rutina ya de caminata, sobre todo, deben tener esa higiene postural que si ustedes buscan en internet van a encontrar, pero yo solamente les he mostrado unas cuantas, pero hay N actividades que hay que hacer en esos casos. O sea, aquí, a ver, a esto me estoy refiriendo, estas actividades posturales. Hay, si lo buscan en internet, hay una diferencia, unas muchas actividades que debemos corregir en nuestra vida diaria. Entonces ellos tienen que conocer de esa manera
cómo van a corregir. Incluso le refería, ¿no? Algo tan sencillo como levantar los pesos. Nosotros levantamos así con las piernas estiradas, las rodillas estiradas, y más bien debemos doblar las rodillas para levantar el peso. Entonces, ese simple hecho nos disminuye mucho la posibilidad de tener un dolor lumbar. Entonces, bajar también, miren, los pesos de un lugar alto, en alto, eso también nos disminuye. Entonces, el tipo de calzado que vamos a usar, cómo vamos a estar cómodos para hacer nuestra actividad, o sea, él tiene que más o menos prevenir de esa forma, ¿no? Esa persona tiene que prevenir de esa forma. Pero obviamente no es fácil decirle cambia de oficio. Ahora se ha visto que más personas, sobre todo jóvenes, hacen esas actividades, entonces tienen que buscar todas las maneras de prevenir y los cuidados personales que puedan tener, ¿no? ¿Sí, David? Gracias, doctora. Bien, jóvenes, entonces, si no hay alguna participación, más bien les agradezco por su tiempo en esta sesión. Ah, sí, las diapositivas. Claro, no hay problema. Doctora, disculpe, Dígame, ¿le parece si le Jorge. escribo mi correo? Sí, Jorge, mira, ve, en el grupo que estoy haciendo práctica está el joven, a ver, si no, como tengo los correos de ellos, le puedo dar para que ustedes le pidan. A ver, aquí tenemos el. Pero si gustas, me das, a ver, Freddy Rodríguez, ¿no? ¿Tu compañero? Ya, doctora, sí, genial, ¿Sí? no hay problema. Le Muchísimas mando gracias. a Freddy y le piden a él, ¿sí? Ya, doctora, muchísimas gracias. Listo, no hay problema.